En las noches más frías, cuando la lluvia golpea contra las ventanas y las luces de la ciudad se difuminan en el pavimento mojado, a veces el destino decide revelarnos verdades que cambiarán nuestra vida para siempre. Esta es la historia de Daniela, una joven empresaria de 28 años que creía conocer perfectamente a la persona más importante de su vida, su mejor amigo Ethan. Una sola conversación escuchada por casualidad en un pasillo oscuro destruiría 15 años de amistad y la obligaría a enfrentar la traición más dolorosa que jamás imaginó vivir. Daniela había construido su vida empresarial desde cero. A los 28 años, era propietaria de una exitosa consultoría de marketing digital que había crecido exponencialmente en los últimos 3 años. Su oficina, ubicada en el distrito financiero de la ciudad, reflejaba su personalidad, moderna, organizada y llena de plantas que cuidaba personalmente cada mañana antes de comenzar su jornada laboral. El miércoles 15 de noviembre amaneció gris y amenazante. Las nubes oscuras se acumulaban sobre los rascacielos mientras Daniela revisaba los últimos detalles de la propuesta más importante de su carrera profesional. Se trataba de un contrato millonario con una cadena internacional de hoteles que podría multiplicar por 5 los ingresos de su empresa en el próximo año. Durante semanas había trabajado día y noche perfeccionando cada aspecto de la presentación. Los números eran impecables, la estrategia innovadora y las proyecciones conservadoras pero prometedoras. Todo parecía encaminarse hacia el éxito cuando su teléfono vibró con un mensaje de Ethan. «Dani, necesito verte esta noche. Es importante. Te invito a cenar al Mirador Azul para celebrar nuestros 15 años de amistad. ¿No puedes decirme que no?» Ethan había sido su compañero de universidad, su confidente en los momentos más difíciles y su celebrante en los triunfos más dulces. Se conocieron durante el primer semestre de administración de empresas cuando ambos llegaron tarde a la misma clase y terminaron sentándose juntos en la última fila. Desde entonces, habían sido inseparables. A lo largo de los años, Ethan había demostrado ser leal, inteligente y ambicioso. Trabajaba como consultor financiero independiente y había ayudado a Daniela en múltiples ocasiones con consejos valiosos sobre inversiones y gestión de recursos. Era una de las pocas personas en el mundo que conocía todos sus secretos, miedos y sueños. Sin embargo, la elección del restaurante le pareció extraña. El Mirador Azul era uno de los establecimientos más exclusivos y caros de la ciudad, un lugar donde los empresarios más poderosos cerraban acuerdos millonarios mientras disfrutaban de una vista panorámica espectacular. Daniela siempre había preferido lugares más íntimos y acogedores para sus encuentros personales. ¿Por qué ahí, Ethan? Sabes que prefiero sitios más tranquilos, le respondió. Confía en mí, Dani. Esta noche será especial. Tenemos mucho que celebrar y quiero hacerlo por todo lo alto. Nos vemos a las 9. A pesar de sus reservas, Daniela no pudo negarse. Ethan había sido su apoyo incondicional durante la expansión de su empresa, incluso le había presentado a varios clientes importantes que ahora formaban parte de su cartera. Si él consideraba que era importante celebrar en grande, respetaría su decisión. El resto del día transcurrió con normalidad hasta que, alrededor de las 6 de la tarde, comenzó a llover intensamente. Las gotas golpeaban con fuerza contra las ventanas de su oficina mientras ella terminaba de revisar los últimos correos electrónicos del día. La ciudad se transformó rápidamente en un espejo de luces reflejadas en el asfalto mojado. Daniela se dirigió a su apartamento para cambiarse de ropa. Eligió un vestido negro elegante pero sobrio, apropiado para la sofisticación del restaurante pero sin resultar excesivo para una cena entre amigos. Mientras se maquillaba frente al espejo, no pudo evitar sentir una extraña inquietud en el estómago. No sabía exactamente por qué, pero algo en el tono del mensaje de Ethan le había parecido diferente. El Mirador Azul se alzaba en el piso 32 de uno de los edificios más modernos del centro financiero. Sus ventanales de piso a techo ofrecían una vista impresionante de la ciudad iluminada, especialmente hermosa en noches lluviosas como esta, cuando las luces se multiplicaban en los reflejos del agua. Daniela llegó puntualmente a las 9 en punto. El maitre la condujo hasta una mesa reservada junto a la ventana, donde Ethan ya la esperaba con una sonrisa radiante y una botella de champagne francés enfriándose en una cubeta de hielo. «Dani, te ves espectacular esta noche», le dijo levantándose para darle un abrazo caluroso. Ethan lucía impecable con un traje gris oscuro y una corbata azul marino que resaltaba sus ojos claros. A los 29 años, mantenía el mismo carisma que lo había caracterizado desde la universidad, alto, atlético,
con una sonrisa contagiosa y esa capacidad natural para hacer sentir especial a cualquier persona que estuviera en su presencia. Esto es demasiado elegante para una cena entre amigos, ¿no crees?, comentó Daniela mientras se sentaba. Nada es demasiado elegante para celebrar a la empresaria más exitosa que conozco, respondió Ethan mientras servía el champagne. Además, tengo noticias emocionantes que compartir contigo. Durante los primeros minutos, la conversación fluyó con la naturalidad de siempre. Hablaron sobre los proyectos actuales de Daniela, especialmente sobre el contrato millonario que estaba a punto de cerrar. Ethan mostró un interés genuino, haciendo preguntas detalladas sobre los términos del acuerdo y las proyecciones financieras. Es increíble todo lo que has logrado, Dani. Recuerdo cuando apenas teníamos dinero para comprar café en la universidad y ahora mirarte, a punto de cerrar el negocio de tu vida, dijo Ethan alzando su copa. No lo habría conseguido sin tu apoyo, Ethan. Siempre has estado ahí cuando te he necesitado, respondió Daniela con sinceridad. La cena transcurrió entre anécdotas del pasado, planes futuros y varias copas de vino tinto que Ethan había ordenado para acompañar los platos principales. Era un Cabernet Sauvignon argentino de una cosecha excepcional, algo inusual en los gustos habituales de su amigo, quien siempre había preferido cervezas artesanales. Alrededor de las 10:30, Daniela comenzó a sentir los efectos del alcohol. No estaba acostumbrada a beber tanto en días laborales y al día siguiente tenía reuniones importantes. Sin embargo, la atmósfera era tan agradable y la compañía tan grata que decidió relajarse y disfrutar del momento. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, Dani?, preguntó Ethan con una expresión pensativa. Dime. Tu capacidad para confiar en las personas. Siempre has sido transparente, honesta, sin dobleces. En un mundo empresarial lleno de traiciones y mentiras, tú sigues siendo auténtica. Esas palabras, que en cualquier otro contexto habrían sonado como un halago sincero, provocaron una sensación extraña en Daniela. Había algo en el tono de Ethan, una especie de melancolía mezclada con ¿culpa? No podía estar segura, pero su intuición femenina, que tantas veces la había salvado en los negocios, comenzó a enviarle señales de alerta. Gracias, Ethan. Aunque a veces pienso que quizás soy demasiado confiada. Mi padre siempre me decía que en los negocios hay que ser cuidadosa con todo el mundo. Tu padre era un hombre sabio, pero contigo es diferente. Nosotros tenemos algo especial, Dani. Una amistad que ha resistido todo, la universidad, los novios, los trabajos, los éxitos y los fracasos. Somos como hermanos. La conversación continuó durante otra media hora, pero Daniela notó que Ethan consultaba discretamente su reloj cada pocos minutos. También observó que había cambiado su teléfono a modo silencioso y lo mantenía boca abajo sobre la mesa, algo inusual en él, quien siempre estaba disponible para sus clientes las 24 horas del día. Cerca de las 11:15, Daniela se disculpó para ir al baño. El alcohol y la cantidad de líquido consumido durante la cena la obligaban a tomar un descanso. Además, necesitaba unos minutos para aclarar su mente y analizar la extraña sensación que había estado experimentando durante la última hora. Ve tranquila, yo aprovecho para pedir la cuenta, le dijo Ethan con su sonrisa habitual. El baño de damas estaba ubicado al final de un largo pasillo decorado con obras de arte contemporáneo e iluminado por luces tenues que creaban un ambiente sofisticado pero íntimo. Daniela caminó lentamente, disfrutando de la momentánea soledad y del silencio que contrastaba con el murmullo constante del restaurante. Mientras se lavaba las manos frente al espejo, se observó detenidamente. Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas por el vino y sus ojos brillaban con esa luminosidad característica de las noches especiales. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que algo no encajaba en la actitud de Ethan. Al salir del baño, decidió tomar una ruta alternativa de regreso a la mesa. El pasillo principal estaba ocupado por un grupo de empresarios que discutían animadamente sobre algún acuerdo comercial, así que optó por un corredor lateral que conocía de visitas anteriores al restaurante. Este pasillo secundario era más estrecho y oscuro, utilizado principalmente por el personal del restaurante para acceder a las cocinas y almacenes. A mitad del camino, escuchó voces familiares provenientes de una pequeña sala de reuniones privada cuya puerta estaba entreabierta. La primera voz que reconoció fue la de Ethan. Hablaba en un tono completamente diferente al que había usado durante toda la cena, frío, calculador, desprovisto de la calidez que siempre la había caracterizado en su relación. Todo está saliendo exactamente como planeamos. Daniela no sospecha absolutamente nada.
El corazón de Daniela se detuvo por un segundo. Se acercó silenciosamente a la puerta, manteniéndose en las sombras para no ser descubierta. Lo que escuchó a continuación destruyó en segundos 15 años de amistad y confianza. ¿Estás completamente seguro de que ella no ha notado nada extraño?, preguntó una segunda voz masculina que no logró identificar inmediatamente. Completamente seguro. Daniela es brillante para los negocios, pero terriblemente ingenua en las relaciones personales. Confía en mí ciegamente. Nunca se le ocurriría pensar que su mejor amigo la estaría traicionando, respondió Ethan con una risa que sonaba completamente ajena a la persona que creía conocer. Perfecto. Entonces mañana procederemos según lo acordado. ¿Tienes toda la información que necesitamos? Tengo todo, los detalles del contrato con la cadena hotelera, sus estrategias de pricing, los márgenes de negociación, las debilidades de su propuesta y hasta las contraseñas de sus sistemas internos. Daniela me ha dado acceso a toda su información confidencial pensando que la estaba ayudando con algunos análisis financieros. Daniela tuvo que apoyarse contra la pared para no caerse. Sus piernas temblaban y sentía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. La conversación continuó, pero cada palabra era como una puñalada en el corazón. ¿Y ella realmente no sospecha nada de nuestro contrato con Mercantil Global? Para nada. Ni siquiera sabe que tengo relación comercial con ellos. Mañana, cuando Mercantil presente su propuesta alternativa usando toda la información privilegiada que les he proporcionado, Daniela quedará completamente fuera de juego. Su empresa no podrá competir contra una propuesta que es básicamente una copia mejorada de la suya. Excelente. Tu comisión será transferida a tu cuenta offshore tan pronto como firmemos el contrato. $2 millones por entregar a tu mejor amiga en bandeja de plata. Ha sido un placer hacer negocios con ustedes. Aunque debo admitir que a veces me siento un poco culpable. Daniela realmente me aprecia y confía en mí. Los sentimientos no tienen lugar en los negocios, Ethan. Además, ella se recuperará. Es joven, inteligente y tendrá otras oportunidades. Nosotros, en cambio, necesitábamos este contrato para salvar nuestra empresa de la bancarrota. Tienes razón. Al final, esto es simplemente negocios. Daniela se apartó silenciosamente de la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharla. Sus manos temblaban mientras procesaba la magnitud de la traición que acababa de descubrir. No solo Ethan había estado espiándola y robando información confidencial, sino que había orquestado deliberadamente su caída profesional a cambio de una suma millonaria. Caminando en estado de shock por el pasillo principal, Daniela luchó por controlar sus emociones. Necesitaba regresar a la mesa y actuar con normalidad mientras decidía cómo proceder. Cada paso le costaba un esfuerzo sobrehumano, quería correr, gritar, confrontar a Ethan inmediatamente, pero su instinto empresarial le decía que debía mantener la calma y pensar estratégicamente. Cuando llegó a la mesa, Ethan la recibió con la misma sonrisa cálida de siempre, pero ahora Daniela podía ver la falsedad detrás de cada gesto. Era como si hubiera desarrollado una nueva capacidad para detectar la actuación en la que había estado viviendo durante meses, quizás años. ¿Todo bien? ¿Te demoraste un poco?, preguntó Ethan con aparente preocupación. Sí, todo perfecto. Solo me encontré con una conocida en el baño y estuvimos charlando, mintió Daniela, sorprendiéndose de su propia capacidad para mantener un tono casual. Ah, qué casualidad. Este lugar siempre está lleno de gente interesante. Daniela observó detenidamente el rostro de su supuesto mejor amigo. ¿Cómo había sido tan ciega durante tanto tiempo? Ahora que conocía la verdad, podía identificar pequeños detalles que antes había pasado por alto. La forma en que evitaba el contacto visual directo cuando hacía ciertas preguntas sobre su trabajo, como siempre insistía en revisar personalmente los documentos que le pedía analizar. Su repentino interés en conocer hasta el más mínimo detalle de sus estrategias comerciales. ¿Sabes qué? Estoy un poco cansada y mañana tengo un día muy intenso. ¿Te parece si nos vamos?, sugirió Daniela. Claro, por supuesto. Yo también tengo reuniones temprano mañana, respondió Ethan, nuevamente consultando discretamente su reloj. Seguramente tenía una cita para entregar los últimos detalles de la traición, pensó Daniela amargamente. Durante el proceso de despedida, Ethan mantuvo su actuación perfecta. La ayudó con su abrigo, llamó a un taxi para ella y se despidió con el abrazo cariñoso de siempre. Pero ahora cada gesto se sentía como una profanación de todos los momentos genuinos que habían compartido a lo largo de los años.
Gracias por esta noche tan especial, Ethan. Realmente significó mucho para mí, le dijo Daniela, y cada palabra era completamente cierta, aunque no por las razones que él imaginaba. Para mí también fue muy especial, Dani. Eres la persona más importante en mi vida y siempre lo serás. Qué fácil resultaba mentir cuando se tenía tanta práctica, reflexionó Daniela mientras subía al taxi. El trayecto a su apartamento se sintió eterno. Daniela mantuvo la compostura hasta que la puerta del taxi se cerró detrás de ella, pero en cuanto estuvo sola, las lágrimas comenzaron a brotar incontrolablemente. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de rabia, decepción y una profunda sensación de traición que la desgarraba por dentro. Durante los 25 minutos que duró el viaje, su mente oscilaba entre la negación y la aceptación. Una parte de ella quería creer que había malinterpretado la conversación, que existía alguna explicación lógica que justificara lo que había escuchado. Pero la parte racional de su cerebro, la misma que la había convertido en una empresaria exitosa, sabía que no había lugar para dudas. Su apartamento, ubicado en un edificio moderno del distrito residencial, normalmente le proporcionaba una sensación de paz y seguridad. Esta noche, sin embargo, se sentía como una prisión donde tendría que enfrentar la realidad de su situación. Se dirigió directamente a su estudio, encendió su computadora portátil y comenzó a revisar meticulosamente todos los documentos que había compartido con Ethan durante los últimos 6 meses. La lista era alarmantemente extensa: proyecciones financieras, estrategias de marketing, análisis de competencia, estructuras de costos, márgenes de negociación y hasta contraseñas de sistemas internos que le había proporcionado para facilitar sus consultorías de apoyo. Cada archivo revisado era una nueva confirmación de la magnitud de su ingenuidad. Ethan tenía acceso a prácticamente toda la información sensible de su empresa. Podría haber vendido esos datos a cualquier competidor, no solo a Mercantil Global. Alrededor de las 2 de la madrugada, Daniela tomó una decisión crucial: no confrontaría a Ethan inmediatamente. En lugar de eso, utilizaría las próximas horas para investigar exhaustivamente la extensión de su traición y desarrollar una estrategia para proteger su empresa y exponer su engaño. Comenzó investigando Mercantil Global. Era una empresa consultora de tamaño mediano que había tenido dificultades financieras significativas durante los últimos 2 años. Según los registros públicos, habían perdido varios contratos importantes y estaban al borde de la bancarrota. El contrato con la cadena hotelera representaba literalmente su salvación económica. Luego investigó las conexiones entre Ethan y Mercantil Global. Utilizando sus contactos en el sector financiero y algunas herramientas de investigación empresarial, descubrió que Ethan había establecido una sociedad offshore en las Islas Caimán apenas 3 meses atrás. Las fechas coincidían perfectamente con el momento en que ella había comenzado a desarrollar la propuesta para la cadena hotelera. La investigación continuó hasta el amanecer. Daniela descubrió un patrón de comportamiento que se extendía más allá del contrato actual. Durante los últimos 2 años, Ethan había tenido acceso a información privilegiada sobre al menos otros 5 proyectos importantes de su empresa. En 3 de esos casos, había perdido contratos ante competidores que presentaron propuestas sorprendentemente similares a las suyas. Los siguientes días fueron los más desafiantes de la vida profesional de Daniela. Tenía que actuar con normalidad frente a Ethan mientras desarrollaba secretamente una estrategia para neutralizar su traición y proteger su empresa. El viernes por la mañana, Ethan la llamó como de costumbre para preguntarle sobre los últimos detalles de la propuesta para la cadena hotelera. Buenos días, Dani. ¿Cómo te sientes después de nuestra celebración del miércoles? Muy bien, Ethan. Fue una noche realmente reveladora, respondió Daniela, cargando sus palabras con un doble significado que él no podía percibir. Me alegra escucharlo. Oye, ¿cómo van los últimos ajustes de la propuesta? ¿Necesitas que revise algún número adicional? Gracias por preguntar, pero ya tengo todo bajo control. De hecho, hice algunos cambios importantes en la estrategia después de nuestra conversación. Esto no era completamente falso. Daniela había realizado modificaciones sustanciales en su propuesta, pero no eran mejoras, sino trampas cuidadosamente diseñadas para exponer la traición de Ethan. Durante el fin de semana, trabajó incansablemente en su plan maestro. Primero, creó una versión completamente nueva de su propuesta, manteniendo en secreto los cambios reales mientras preparaba una versión falsa con información deliberadamente errónea que compartiría con Ethan. La versión falsa incluía proyecciones financieras infladas,
estrategias de marketing inadecuadas para el sector hotelero y márgenes de negociación que harían que cualquier propuesta basada en esa información fuera económicamente inviable. Si Mercantil Global utilizaba esta información, su propuesta sería automáticamente descalificada. Simultáneamente, Daniela contactó discretamente con sus abogados corporativos para explorar las opciones legales disponibles. La apropiación indebida de información confidencial y el espionaje corporativo eran delitos graves que podrían resultar en consecuencias penales significativas para Ethan y sus cómplices. También se reunió con un investigador privado especializado en fraudes empresariales para documentar apropiadamente todas las evidencias de la traición. Necesitaba pruebas irrefutables que pudieran resistir cualquier desafío legal. El lunes por la mañana, Daniela puso en marcha la fase más delicada de su plan. Llamó a Ethan con una actuación digna de un premio de la Academia. Ethan, necesito tu ayuda urgentemente. Estoy teniendo dudas de último minuto sobre algunos aspectos de la propuesta y me encantaría que revisaras los números una vez más. Por supuesto, Dani. Sabes que siempre puedes contar conmigo. ¿Cuál es el problema específico? Creo que mis proyecciones de crecimiento podrían ser demasiado conservadoras. También estoy considerando ajustar nuestra estrategia de pricing para ser más agresivos. ¿Podrías revisar la nueva versión y darme tu opinión? Absolutamente. Envíame los documentos y los revisaré hoy mismo. Daniela envió la versión manipulada de la propuesta, incluyendo las proyecciones infladas y las estrategias erróneas que había diseñado específicamente para sabotear cualquier propuesta competidora basada en esa información. Durante los siguientes 2 días, monitoreó discretamente las actividades de Ethan. El investigador privado que había contratado confirmó que Ethan había tenido reuniones secretas con representantes de Mercantil Global inmediatamente después de recibir los documentos falsos. El miércoles por la noche, Daniela recibió la confirmación que había estado esperando. Su contacto en la cadena hotelera le informó oficiosamente que Mercantil Global había presentado su propuesta esa tarde, y que contenía exactamente las mismas proyecciones infladas y estrategias inadecuadas que ella había incluido en la versión falsa. La trampa había funcionado perfectamente. Mercantil Global se había descalificado automáticamente al presentar una propuesta basada en información claramente errónea y económicamente inviable. El viernes por la mañana, Daniela organizó una reunión en su oficina con todos los involucrados, sus abogados, el investigador privado, representantes de la cadena hotelera, sin que él lo supiera, Ethan. Daniela había invitado a Ethan bajo el pretexto de celebrar la adjudicación definitiva del contrato, que efectivamente había ganado con su propuesta real y mejorada. Ethan, quería que fueras el primero en saber que oficialmente ganamos el contrato con la cadena hotelera, le dijo cuando él llegó a la oficina. Dani, eso es fantástico. Sabía que lo conseguirías. Eres increíble, respondió Ethan con una actuación convincente de alegría y sorpresa. Gracias, Ethan. Tu apoyo ha sido fundamental para este éxito. De hecho, he organizado una pequeña reunión para compartir la buena noticia con algunas personas importantes. Cuando Ethan entró a la sala de reuniones y vio a los abogados y al investigador privado, su expresión cambió inmediatamente. El color desapareció de su rostro y Daniela pudo ver el momento exacto en que comprendió que había sido descubierto. Buenos días, Ethan, comenzó Daniela con una voz fría y profesional completamente diferente a su tono habitual. Antes de celebrar nuestro éxito, hay algunos asuntos que necesitamos discutir. Daniela activó una grabadora digital y colocó sobre la mesa una carpeta gruesa llena de documentos. Durante los últimos 6 días, he estado investigando algunas irregularidades que descubrí relacionadas con el manejo de información confidencial de mi empresa. Ethan intentó interrumpir, pero Daniela levantó una mano para silenciarlo. Por favor, permíteme terminar. Tengo documentación completa que demuestra que durante los últimos 2 años has estado vendiendo información privilegiada de mi empresa a competidores, específicamente a Mercantil Global. Abrió la carpeta y comenzó a mostrar las evidencias una por una, registros de llamadas telefónicas, transferencias bancarias a su cuenta offshore, fotografías de reuniones secretas y transcripciones de conversaciones grabadas. El miércoles pasado, cuando me invitaste a cenar al Mirador Azul, escuché por casualidad tu conversación con representantes de Mercantil Global. Sé exactamente cuánto te pagaron por traicionarme, $2 millones. La voz de Daniela se mantuvo firme y controlada, pero por dentro sentía una mezcla de dolor y satisfacción al ver cómo la máscara de Ethan finalmente caía por completo.
Dani, yo puedo explicar, comenzó Ethan con voz temblorosa. No hay nada que explicar, Ethan. Tengo grabaciones de audio, documentos bancarios y testimonios de testigos. También tengo evidencia de que Mercantil Global utilizó la información falsa que deliberadamente te proporcioné para sabotear su propia propuesta. El investigador privado intervino para presentar un resumen detallado de todas las evidencias recopiladas. Los abogados explicaron las implicaciones legales de sus acciones: fraude empresarial, violación de acuerdos de confidencialidad, espionaje corporativo y conspiración para cometer fraude. Las autoridades serán notificadas esta tarde, continuó Daniela. También estaremos presentando una demanda civil para recuperar todos los daños causados a mi empresa durante los últimos 2 años. Ethan se desplomó en su silla, completamente derrotado. Durante unos minutos, permaneció en silencio, procesando la magnitud de las consecuencias que enfrentaría. ¿Por qué, Ethan?, preguntó finalmente Daniela, permitiendo que por primera vez en día su voz reflejara el dolor personal que había estado sintiendo. ¿Por qué destruiste 15 años de amistad por dinero? Ethan levantó la vista, y por primera vez desde que Daniela lo conocía, vio vulnerabilidad genuina en sus ojos. Al principio no era sobre el dinero, Dani. Mercantil Global se acercó a mí hace 2 años cuando estaba pasando por dificultades financieras. Solo querían información general sobre el mercado, nada específico sobre ti. Pero eso cambió. Sí, cambió. Cada vez me pedían información más específica y pagaban más dinero. Yo estaba endeudado. Tenía problemas con mi ex esposa por la pensión alimenticia, mis inversiones habían fracasado, necesitaba el dinero desesperadamente. Daniela escuchó las explicaciones de Ethan sin interrumpirlo, pero cada palabra solo profundizaba su decepción. No había justificación posible para la traición sistemática que había orquestado durante 2 años. ¿Y nunca pensaste en pedirme ayuda? Soy tu mejor amiga, Ethan. Si me hubieras contado tus problemas financieros, habría encontrado la manera de ayudarte sin comprometer mi empresa. Lo pensé muchas veces, pero mi orgullo no me lo permitía. Además, al principio realmente creía que no te estaba haciendo daño. Pensaba que solo estaba proporcionando información general del mercado. Pero sabías exactamente lo que estabas haciendo cuando me robaste las contraseñas de mis sistemas internos. Sabías lo que significaba cuando me pediste revisar mis propuestas antes de presentarlas a clientes importantes. Ethan bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Daniela. Tienes razón. No hay excusa para lo que hice. Traicioné tu confianza, destruí nuestra amistad y puse en riesgo todo lo que has construido. Lo siento, Dani. Realmente lo siento. Tus disculpas no van a reparar el daño causado, Ethan. No solo me traicionaste a mí, sino también a todos mis empleados que dependen de esta empresa para mantener a sus familias. Los abogados procedieron a explicar formalmente las acciones legales que serían iniciadas. Ethan enfrentaría cargos criminales por espionaje corporativo y fraude, además de una demanda civil millonaria por daños y perjuicios. Mercantil Global también será procesada como cómplice, añadió uno de los abogados. Su participación en el esquema de espionaje está completamente documentada. Durante las siguientes semanas, la historia de la traición de Ethan se convirtió en uno de los casos de espionaje corporativo más comentados en los círculos empresariales de la ciudad. Los medios especializados cubrieron ampliamente el caso, destacando tanto la sofisticación del esquema fraudulento como la brillante estrategia que Daniela había utilizado para exponer a los culpables. Mercantil Global se declaró en bancarrota 3 días después de que se hiciera público el escándalo. La pérdida del contrato hotelero, combinada con las implicaciones legales del caso de espionaje, hizo imposible que la empresa continuara operando. Sus principales ejecutivos enfrentaron procesos penales y civiles que durarían años. Ethan fue arrestado una semana después de la confrontación en la oficina de Daniela. Las evidencias en su contra eran tan abrumadoras que sus abogados le aconsejaron aceptar un acuerdo con la fiscalía. Fue sentenciado a 4 años de prisión por fraude empresarial y espionaje corporativo, además de estar obligado a pagar una compensación de $3.2 millones a la empresa de Daniela. Para Daniela, la victoria legal fue agridulce. Había protegido exitosamente su empresa y expuesto la traición, pero el costo personal fue devastador. Perdió no solo a su mejor amigo, sino también la capacidad de confiar completamente en las personas más cercanas a ella. Los primeros meses después del caso fueron especialmente difíciles.
Daniela se sumergió en el trabajo como una forma de evitar lidiar con el dolor emocional de la traición. Su empresa experimentó un crecimiento explosivo gracias al contrato con la cadena hotelera y la publicidad positiva generada por su manejo inteligente del caso de espionaje. Sin embargo, las noches seguían siendo difíciles. A menudo se despertaba pensando en los años de amistad que había creído genuinos, preguntándose cuánto de la relación con Ethan había sido real y cuánto había sido parte de su plan para explotarla. 6 meses después de la confrontación, Daniela había establecido nuevos protocolos de seguridad en su empresa que la convertían en prácticamente impenetrable para futuros intentos de espionaje. Implementó sistemas de acceso restringido, compartimentalizó la información sensible y contrató a una firma de seguridad corporativa para realizar auditorías regulares. También comenzó a trabajar con una psicóloga especializada en traumas relacionados con traiciones personales. Las sesiones la ayudaron a procesar el dolor de la traición sin permitir que destruyera su capacidad para formar nuevas relaciones de confianza. La traición de Ethan no define tu valor como persona ni tu capacidad para juzgar el carácter de otros, le explicó su psicóloga durante una de las sesiones. Él tomó decisiones conscientes para engañarte y explotarte. Eso habla de sus deficiencias morales, no de las tuyas. Gradualmente, Daniela comenzó a reconstruir su vida social y profesional. Estableció nuevas amistades basadas en fundamentos más sólidos y desarrolló relaciones comerciales con personas que demostraron su integridad a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo. Un año después del caso, su empresa había triplicado su tamaño y se había convertido en una de las consultorías de marketing digital más respetadas del país. Daniela había sido invitada a dar conferencias sobre seguridad corporativa y había escrito un artículo ampliamente leído sobre cómo identificar y prevenir el espionaje empresarial. 2 años después de la confrontación, Daniela recibió una llamada inesperada de la prisión donde Ethan cumplía su sentencia. Había solicitado una visita para hablar con ella personalmente. Inicialmente, Daniela rechazó la solicitud. No veía qué propósito podría servir una conversación con la persona que había traicionado su confianza de manera tan calculada y sistemática. Sin embargo, después de discutirlo con su psicóloga, decidió que podría ser una oportunidad para cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. La visita tuvo lugar un sábado por la mañana en la sala de visitas de la prisión estatal. Ethan había cambiado considerablemente durante los 2 años de encarcelamiento. Había perdido peso, su cabello estaba completamente gris y sus ojos habían perdido la confianza y el carisma que siempre lo habían caracterizado. Gracias por venir, Dani. Sé que no tenías obligación de hacerlo, fueron sus primeras palabras. No vine por ti, Ethan. Vine por mí, porque necesito cerrar este capítulo de mi vida de manera definitiva. Lo entiendo perfectamente. Solo quería decirte que estos 2 años me han dado mucho tiempo para reflexionar sobre lo que hice y las consecuencias de mis acciones. Ethan procedió a ofrecer una disculpa más profunda y detallada que la que había dado durante la confrontación inicial. Explicó cómo la prisión le había permitido entender completamente la magnitud del daño que había causado, no solo a Daniela sino también a todos los empleados de su empresa y a las familias que dependían de esos trabajos. He estado asistiendo a terapia aquí dentro, y mi psicólogo me ayudó a entender que lo que hice fue una traición no solo profesional, sino personal de la peor clase. Destruye algo puro y valioso por dinero, y no hay justificación para eso. Daniela escuchó sin interrumpir, observando cuidadosamente cada gesto y expresión de su ex amigo. Después de 2 años de terapia y crecimiento personal, había desarrollado una capacidad mucho más sofisticada para detectar la sinceridad genuina versus la manipulación. ¿Esperas que te perdone, Ethan? No espero nada, Dani. Solo quería que supieras que entiendo completamente lo que hice y que acepto todas las consecuencias de mis acciones. Si mi disculpa te ayuda de alguna manera en tu proceso de sanación, entonces habrá valido la pena. La conversación duró aproximadamente 1 hora. Durante ese tiempo, Ethan describió cómo había utilizado su tiempo en prisión para educarse, trabajar en programas de rehabilitación y desarrollar un plan para reconstruir su vida de manera ética cuando fuera liberado. Cuando salga de aquí, voy a dedicar mi vida a trabajar con organizaciones sin fines de lucro que ayudan a pequeñas empresas a protegerse contra fraudes corporativos. Quiero usar mi experiencia, tanto como perpetrador como víctima de mis propias decisiones, para evitar que otros cometan los mismos errores. Por primera vez desde el día de la traición, Daniela vio algo de la persona que había creído conocer durante 15 años. No era la misma persona,
el Ethan que había conocido probablemente nunca había existido realmente, pero había una sinceridad en sus palabras que parecía genuina. No puedo decir que te perdono completamente, Ethan. El daño que causaste fue demasiado profundo y las consecuencias demasiado graves. Pero puedo decir que ya no siento odio hacia ti. Eso es más de lo que merezco, Danny. También quiero que sepas que, a pesar de todo lo que pasó, no me arrepiento de haber confiado en ti durante todos esos años. Esa capacidad de confiar es parte de quien soy, y no voy a permitir que tu traición la destruya. Al final de la visita, Daniela se sintió extrañamente liberada. No había perdonado completamente a Ethan, pero había encontrado una forma de hacer las paces con lo que había ocurrido. La traición seguía siendo una parte dolorosa de su historia, pero ya no dominaba su presente ni su futuro. 3 años después del descubrimiento de la traición, la vida de Daniela había alcanzado un equilibrio completamente nuevo. Su empresa se había convertido en un imperio de consultoría con oficinas en 5 países y más de 200 empleados. Había establecido una fundación para ayudar a emprendedoras jóvenes a desarrollar sus negocios con prácticas éticas sólidas. También había encontrado el amor nuevamente. Conoció a Alejandro, un abogado especializado en derecho corporativo, durante una conferencia sobre ética empresarial. Su relación se desarrolló lentamente, basada en la transparencia mutua y el respeto profesional. Alejandro conocía toda la historia de la traición de Ethan y había demostrado paciencia y comprensión mientras Daniela reconstruía su capacidad para confiar completamente en alguien nuevo. Lo que más admiro de ti, le dijo Alejandro durante una cena romántica en el aniversario de su primer año juntos, es cómo convertiste una de las experiencias más dolorosas de tu vida en una fuente de fortaleza y sabiduría. Aprendí que no podemos controlar las acciones de otras personas, pero sí podemos controlar cómo respondemos a esas acciones, respondió Daniela. Ethan eligió traicionarme, pero yo elegí no permitir que su traición me destruyera. La empresa había implementado un código de ética corporativa que se había convertido en un modelo para otras organizaciones. Daniela daba conferencias regularmente sobre liderazgo ético y había escrito un libro sobre cómo construir culturas empresariales basadas en la confianza y la transparencia. 4 años después de la traición, Daniela recibió una notificación de que Ethan había sido liberado de prisión por buen comportamiento. Había cumplido 3 años y medio de su sentencia de 4 años. 2 semanas después de su liberación, Ethan solicitó una reunión con Daniela a través de sus abogados. Quería mostrarle el trabajo que estaba haciendo con una organización sin fines de lucro que ayudaba a pequeñas empresas a protegerse contra fraudes corporativos. Esta vez, Daniela aceptó la reunión sin necesidad de deliberación prolongada. Se había convertido en una persona completamente diferente durante los últimos 4 años, más fuerte, más sabia y más segura de sí misma. La reunión tuvo lugar en un café neutral, el mismo donde solían estudiar juntos durante la universidad. Ethan llegó vestido con ropa sencilla, sin el aire de arrogancia que había caracterizado sus últimos años antes de la traición. Has logrado cosas increíbles, Danny. He seguido el crecimiento de tu empresa y el trabajo de tu fundación. Estoy genuinamente orgulloso de ti. Gracias, Ethan. Escuché sobre tu trabajo con la organización antifraude. Parece que estás utilizando tu experiencia de manera constructiva. Estoy tratando de hacer lo correcto por primera vez en mucho tiempo. Cada día trabajo con empresarios que han sido víctimas de traiciones similares a la que yo perpetré contra ti. Es mi forma de intentar compensar, aunque sé que nunca podré reparar completamente el daño que causé. Durante la conversación, Daniela pudo ver que Ethan había experimentado una transformación genuina. Ya no era la persona carismática pero fundamentalmente egoísta que había sido. La prisión y la terapia habían creado a alguien más humilde, más consciente de las consecuencias de sus acciones. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día podamos ser amigos nuevamente?, preguntó Ethan hacia el final de la reunión. Daniela consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. No creo que podamos recuperar lo que teníamos antes, Ethan. Esa amistad se basaba en una confianza que fue destruida completamente. Pero creo que podemos tener una relación de respeto mutuo basada en quien somos ahora, no en quien éramos antes. Eso es más de lo que esperaba y más de lo que merezco. 5 años después de aquella noche lluviosa en el Mirador Azul, Daniela reflexionaba sobre todo lo que había aprendido de la experiencia más dolorosa pero transformadora de su vida. La traición de Ethan le había enseñado lecciones invaluables sobre la naturaleza humana, la importancia de la verificación y los sistemas de seguridad,
y la diferencia entre confianza ciega y confianza inteligente. Había aprendido a confiar en las personas gradualmente, basándose en patrones de comportamiento consistentes a lo largo del tiempo, no en promesas o relaciones históricas. Su empresa había prosperado más allá de sus sueños más ambiciosos, pero más importante aún, había construido una organización basada en valores sólidos que beneficiaba a cientos de empleados y miles de clientes alrededor del mundo. La fundación que había establecido había ayudado a más de 500 emprendedoras jóvenes a lanzar sus negocios con fundamentos éticos sólidos. Muchas de estas mujeres citaban a Daniela como su inspiración para perseverar a pesar de las adversidades. Su relación con Alejandro había evolucionado hacia un matrimonio sólido basado en la comunicación abierta, el respeto mutuo y la confianza ganada día a día. Habían tenido su primera hija, a quien llamaron Esperanza, como símbolo de su capacidad para encontrar luz en los momentos más oscuros. En cuanto a Ethan, había continuado su trabajo con organizaciones sin fines de lucro y había establecido un programa de educación sobre ética empresarial que había ayudado a cientos de empresas pequeñas y medianas a protegerse contra fraudes corporativos. Su transformación parecía genuina y duradera. Daniela había llegado a una comprensión profunda de que la traición, por dolorosa que fuera, había sido un catalizador para su crecimiento personal y profesional. Sin esa experiencia devastadora, nunca habría desarrollado la fortaleza, la sabiduría y la compasión que ahora caracterizaban su liderazgo. La noche que descubrió la verdad sobre su mejor amigo había sido, paradójicamente, el comienzo de la mejor época de su vida. Había perdido una amistad que creía valiosa, pero había ganado algo mucho más importante, el conocimiento de su propia capacidad para superar cualquier adversidad y convertir el dolor en propósito. Mientras observaba el atardecer desde su nueva oficina en el piso 40 de una torre empresarial, Daniela sonrió pensando en todo el camino recorrido. La lluvia había cesado años atrás, pero las lecciones aprendidas durante aquella tormenta personal continuarían guiándola durante el resto de su vida. La traición más dolorosa se había convertido en la bendición más transformadora. Y esa comprensión, más que cualquier éxito empresarial, era su mayor triunfo personal.